Bendiciones, mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe y más amor. Pido a Dios que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar estos himnos sea ministrado directamente por el Espíritu Santo de Dios. Vamos hoy a ver un himno hermoso. Es el himno a Jesús. El himno a Jesús está en el libro de los Filipenses, un libro escrito, una carta escrita por el apóstol Pablo a los cristianos de Filipos, que se trata sobre la actitud de los cristianos ante el sufrimiento y el llamado a la unidad en Cristo Jesús. Pero antes vamos a ver un poquito qué pasaba, quién era Pablo y qué pasaba en esa ciudad de Filipos. Pablo era discípulo de Jesús, se convirtió al cristianismo en el camino de Damasco porque era perseguidor de los seguidores de Jesús, y luego pues se unió a esa comunidad. Lo tuvo muy duro porque él criticó y buscaba a los cristianos y se convirtió en uno de ellos. Entonces, para él ir a predicar, me imagino que debe ser muy duro, que es lo que pasa a veces cuando uno se convierte, y hay muchos predicadores, evangelistas, pastores que evitan, sí cuentan como la historia de que mire, yo era de tal banda o yo estaba en las calles o yo tal cosa, pero no van allá mismo. Hay unos que no van allá mismo por alguna razón, o no van al barrio que los vio crecer porque así, ve, esa ya es pastora, pero eso no era la que hacía esto y esto, pero mira que ella bailaba, mira que ella vivía, mira que ella tal cosa, y ahora viene a predicarnos. Entonces yo me imagino que para Pablo debe haber vivido eso mismo y debe ser como que wow, o sea, tienen que esforzar. De hecho, él lo dice en uno de otras cartas, le dije que para él el esfuerzo es mayor por lo que él era perseguidor y que ahora estaba, ¿sí? Él pues pretende difundir estas buenas nuevas a los gentiles. Pero antes, hermanos, vamos a hablar de la ciudad de Filipos. La ciudad de Filipos es la actual Grecia, una ciudad macedónica, y es de Macedonia, muy próspera, ¿verdad? Y pues el rey el Filipo II de Macedonia estuvo muy contento de estar ahí porque tenía grandes minas de oro en el monte Pangeo. Vamos a ver qué pasaba con esta ciudad. Primero era que tenía riquezas y tenía recursos. Usted sabe que el oro en ese tiempo era pues cierto, y fuera de eso tenía un suelo fértil donde se podía cultivar, porque miremos que en esta región hay regiones que son todavía muy áridas, ¿sí? Entonces se convirtió pues en un centro de negocios, en un centro económico importante, o sea que eran personas que tenían recursos, ¿verdad? La arquitectura y la estructura era, pues como era una ciudad que había sido romana, ¿sí? Entonces, pues lógicamente tenía una arquitectura muy bonita, ¿sí? Tenía anfiteatro, tenía todas estas cosas. Y fuera de eso, tenía pues una cultura, porque habrían tracios, griegos, romanos, habían diferentes cultos religiosos allí, y también un legado cristiano, porque es reconocida bíblicamente como la primera ciudad en Europa donde el apóstol Pablo predicó y fundó una comunidad. Entonces ya vemos que esta ciudad de Filipo pues no era cualquier cosa en la época. Y desde ahí nace un himno a Jesús. Y la encontramos en Filipenses capítulo 2, y vamos a ver desde el versículo 5, vamos a ver el 5 al 7, dice: haya pues en vosotros ese sentir que tuvo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Mire, Jesús, 100% naturaleza humana, sufría, tenía miedo, tenía hambre, como tú y como yo.
Jesucristo, 100% naturaleza divina, el mismo Dios. Entonces ese es el de los milagros. Ese fue el que murió y volvió y resucitó. Ese fue el que sacó los cautivos del Hades. Ese fue el que resucitó los muertos. Ese fue el que dio vida a los ciegos, que hizo caminar a los paralíticos, el que abrió el Jordán en dos. O sea, es que esa es la naturaleza divina, ¿verdad? Porque digamos que tenía dos naturalezas, 100% humana, 100% divina. Entonces, aquí le está diciendo que él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, luego dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hijo, hecho semejante a los hombres, pero no era igual a los hombres, semejante, parecido, pero no era igual a nosotros. A pesar de que le daba hambre, a pesar de que sintió angustia cuando sabía que lo iban a crucificar, a pesar de que dejaba que los niños se le acercaran, a pesar de que comía, no era igual a nosotros, era semejante a los hombres. Dios se hizo hombre, Dios se hizo siervo por ti y por mí. Él no tenía necesidad de eso. Pero él dice que nos amó tanto. Es que mire, si Dios hizo todo este mundo, todo este universo, toda esta galaxia, la hizo para nosotros. Y nos dijo, bueno, ustedes se van a enseñorear de los animales, ustedes van a tener esta tierra. Él todo esto lo hizo para nosotros. Y luego nosotros por desobediencia, él dijo, hombre, mire esta gente cómo está allá. En Jesucristo. Y se despojó del orgullo, se despojó de ser Dios para convertirse en siervo. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Vamos al versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue tan obediente. Mire que cuando él iban a coger, él le dijo, cuando le dijeron, mire, donde yo quisiera, yo llamaría a mi papá y él enviaría millares de ángeles a que lo salvaran. Pero no. Él fue obediente, cosa que a veces no somos tú y yo. Papá Dios a nosotros no nos pide que muramos por Él en la cruz, simplemente que le creamos, que sigamos sus mandamientos, y no lo hacemos. Pero mire, Él fue tan obediente que se fue a morir y Él sabía que si Él murió, no, quédelo tranquilo. Y llegó el otro y le mochó la oreja al otro. Y dijo, no, venga acá, coja su oreja. Se la pegó de nuevo. Y fue tan obediente que tuvo esa muerte de cruz. Aquí se habla mucho de esa muerte se tiene en cuenta. Vamos a analizar esta muerte de cruz. En esa época, los que morían en crucificación se decía que eran malditos, que era gente que había hecho cosas muy malas o de baja, ¿ya? Porque es que en ese tiempo morir en una cruz no era honroso, era deshonroso. Por eso él estaba junto a en medio de dos ladrones, porque era para gente que ya estaba que le iban a crucificar y que había hecho cosas malas. Y él, a pesar de que sabía que él no merecía estar allí, aquí dice la palabra, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte con los ladrones y los bandidos. Ahí estuvo con ellos. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre.
cuando tú te humillas, y lo vimos en el Cántico de María, cuando tú te humillas, Dios te exalta. Por eso es mejor ser humillado para que papá nos exalte. Y no vamos a decir que nos vamos a humillar para que papá nos exalte, no. Vamos a decir que somos obedientes, porque aquí lo que le está diciendo, que como él se humilló y fue obediente, papá le exaltó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, y fue exaltado sobre todos los hombres. Vamos a ver, el versículo 10 dice, para que en el nombre de Jesús toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uy, esto es muy profundo, mire. Eso es un decreto. Recuerden que la Biblia tiene una cantidad de decretos que debemos de tomar. Dice que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble. Por eso cuando vimos la posición a orar arrodillado y postado, yo no sé cómo hace gente para orar sentada y feliz de la vida. Si aquí la palabra está diciendo que toda rodilla se doble, pero no solamente suya, dice, de los que están en los cielos. Y allá está hablando de un mundo espiritual, de los que están en los cielos. Pero nosotros no vivimos en los cielos. Entonces, ¿quiénes son los que en los cielos que tienen que arrodillar? Ángeles y todas las cortes celestiales. En la tierra, nosotros. Y debajo de la tierra, también. Porque es que Satanás sabe que ya perdió, él ya fue vencido hace mucho rato. Y dice que hasta esos, los que están por allá, se arrodillan también. Y toda lengua y nación confiese que Jesucristo, el que murió en la cruz, es el Señor, para glorificar a mi papá Jehová que está en los cielos. Toda lengua reconoce su majestad. Ahora bien, ¿para quién? Para los que reconocen a Jesús como Señor y Salvador. Para los que creen en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para los que reconocen la majestad del Padre y la majestad de Jesús. Bendiciones, suscríbase y dele like.